Ponle esta cuenta a 4 personas y te salen 4 resultados distintos. Solo uno es correcto, porque el orden en que se opera está fijado y es el mismo para todo el mundo. Los otros 3 han ido de izquierda a derecha o han leído el -3 al cuadrado como si fuera 9. Fíjate en el trozo del final, 5 menos 8, la resta que el video anterior dejó resuelta. Esa ya la sabes hacer. Lo que falta es todo lo demás. Empezamos por lo básico y hay un cambio de chip que lo simplifica todo. En cuanto tienes negativos, restar deja de ser una operación aparte. Restar un número es sumar su opuesto. 7 menos 4 y 7 más menos 4 son la misma cuenta y en la recta numérica es el mismo paso hacia la izquierda. Si los dos números llevan el mismo signo, es fácil. Das los dos pasos hacia el mismo lado. -5 más -3 son 8 pasos a la izquierda, o sea, -8. Sumas las dos distancias al 0 y el resultado se te da con el signo que tenían los dos. Y si llevan signos distintos, los pasos se pelean. Uno tira a la derecha y el otro a la izquierda. Así que se restan las distancias al 0 y gana el que esté más lejos del 0. Y si están justo a la misma distancia, se anulan del todo y queda 0. -7 más 2. 7 pasos a la izquierda contra 2 a la derecha. Quedan 5 a la izquierda, -5. Aquí hay una frase que se oye mucho en clase y que está mal dicha. Se pone el signo del mayor. En -7 más 2, el mayor de los dos números es el 2, así que esa frase te da +5 y es -5. Lo que manda es el que está más lejos del 0, su valor absoluto. Ahora los paréntesis. Cuando ves dos signos seguidos, con solo el paréntesis entre ellos se combinan en uno solo. Restar -3 es quitar una deuda de 3. Y quitar una deuda te deja mejor, es sumar 3. Por eso 5 menos, abre paréntesis, -3 son 8. Y en la recta se ve el paso hacia la derecha. Con la multiplicación pasa lo mismo y tiene un porqué que se ve. Mira la columna. 3 por -2, -6. 2 por -2, -4. 1 por -2, -2. 0 por -2, 0. Cada vez que bajas 1, el resultado sube 2. Sigue el patrón una línea más y -1 por -2 tiene que dar 2. Eso, escrito corto, es la regla de los signos y habla del signo de los factores. El 0 va aparte, porque multiplicar por 0 da 0 y punto. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Y la misma regla vale tal cual para la división. -12 entre 3 da -4. Y -12 entre -3 da 4. Y aquí viene una confusión que cuesta mucha nota. Esa regla es de multiplicar y dividir. Al sumar y al restar, los signos se combinan solo cuando entre ellos no hay ningún número. El segundo signo es el del número que va dentro del paréntesis. En -4 menos 5 sí hay un número en medio, el 4. Hay un número negativo y una resta, así que no son 9, son -9. Una cuenta escrita tiene que significar lo mismo para todo el mundo, y eso hay que ponerlo por escrito. En Zaragoza, en 1738, María Andresa Casamayor de la Coma publicó con 17 años un manual de las 4 reglas para la gente del mercado, con las medidas y las monedas de Aragón. Lo firmó con un anagrama de su nombre completo, en masculino. Vamos con el orden, que en el libro se llama la prioridad de las operaciones. Son 4 escalones y se recorren siempre en el mismo sentido. Primero, los paréntesis. Lo que está dentro se resuelve antes que nada. Y si hay unos dentro de otros o corchetes por fuera, se empieza siempre por los de más adentro.
El paréntesis es la forma de decir esto va junto. Segundo escalón, las potencias. Un cuadrado o un cubo se resuelve antes que cualquier multiplicación y antes que cualquier suma. 2 más 3 al cuadrado no son 5 al cuadrado, son 2 más 9, 11. La potencia se come solo lo que tiene justo debajo. Tercer escalón, multiplicar y dividir. Y ojo, que van empatadas, las dos a la vez, y se hacen según aparecen, de izquierda a derecha. 8 entre 4 por 2 son 4, porque primero está el 8 entre 4. Si multiplicas antes, te sale 1 y es otro resultado. Y el cuarto escalón, el último, sumar y restar. También empatadas, también de izquierda a derecha. 10 menos 4 más 3 son 9, porque haces primero el 10 menos 4. Si sumas antes el 4 más 3, te salen 3, que es otro resultado. Los 4 escalones juntos, paréntesis, potencias, multiplicar y dividir, sumar y restar. En clase igual te lo dan con una palabra rara, papomudas, para acordarte del orden. Úsala si te sirve, pero con una advertencia. El orden de sus letras sugiere que la multiplicación va antes que la división y la suma antes que la resta. Las dos parejas van empatadas y mandan según aparecen. Y ahora el que se lleva más exámenes por delante. Menos 3 al cuadrado, sin paréntesis. La respuesta que sale sola es 9, porque menos por menos es más, y esa regla ya la tienes ahí al lado. Léelo despacio, mirando los escalones, y pregúntate ¿qué es exactamente lo que está elevado al cuadrado? El cuadrado afecta solo al 3, porque el signo se ha quedado fuera. Así que primero 3 al cuadrado, 9, y después el signo, menos 9. En cambio, con el paréntesis puesto, el menos 3 entero está dentro, y menos 3 por menos 3 sí son 9. Un paréntesis, dos resultados opuestos. Con esto ya puedes con la cuenta del principio. Primer escalón, el paréntesis. 5 menos 8 es menos 3, y esa parte ya la tenías del vídeo anterior. La escribimos y bajamos una línea. Fíjate en que lo demás se queda como está, un escalón cada vez. Segundo escalón, la potencia. Y es justo la del error de antes. Menos 3 al cuadrado sin paréntesis vale menos 9, con el signo delante. Lo escribimos en su sitio y el resto de la línea baja igual que estaba. Si aquí te confundes, el resultado final va a estar mal, por muy bien que hagas todo lo demás. Tercer escalón, la multiplicación. Menos 2 por menos 3, los dos factores son negativos, así que el resultado es positivo, 6. Aquí es donde la regla de los signos hace su trabajo, y fíjate en que es la primera vez en toda la cuenta que hace falta. Cuarto escalón, y ya está. Menos 9 más 6. Signos distintos, así que se restan las distancias al 0 y manda el 9, que está más lejos. El resultado es menos 3. Y lo comprobamos donde se comprueba todo esto, en la recta. Sales del menos 9, das 6 pasos a la derecha y caes en el menos 3. Y como esto acaba en un examen, un problema. A las 7 de la mañana hacía menos 4 grados. Durante el día subió 9 y por la noche bajó 6. Cuenta, menos 4 más 9, menos 6. De izquierda a derecha sale menos 1. Solución, menos 1 grado. Compruébalo en el termómetro, que es la recta puesta de pie, y verás que acabas justo por debajo del 0. 3 cuentas. Páralas si te hace falta, pero escribe tú los resultados antes de mirar los míos, que es como sabrás si lo tienes. Vamos con ellas. La primera, menos 5 menos,
abre paréntesis, menos 8. Dos signos pegados se combinan. Menos 5 más 8, 3. La segunda, primero el producto, 3 por menos 4, menos 12. Y 2 menos 12 es menos 10. Y la tercera, menos 2 al cuadrado, sin paréntesis, es menos 4. Menos 2 entre paréntesis al cuadrado, sí, son 4. Y menos 4 más 4 es 0. Si has aguantado hasta aquí, ya puedes coger una cuenta con enteros, leerla de arriba abajo y hacerla en el orden bueno, que es lo que el resto del curso da por sabido. En el vídeo siguiente vamos a los divisores y a los números primos. Suscríbete y nos vemos allí.